La novia sustituta de Bárbara Cartland, capítulo 7. Margit se dirigió hacia la puerta. Su Majestad puede llamar cuando me necesite, murmuró, y haciendo reverencia salió de la habitación. Xenia se volvió hacia Johanna, quien estaba de pie en el extremo opuesto de la alcoba junto a la puerta, vestida con ropajes de viuda. Su vestido, demasiado elegante para una mujer embargada por la pena, revelaba su esbelta figura. Completaba su atuendo un pequeño sombrero y un espeso velo negro que cubría totalmente su rostro. Levantó el velo con sus manos enguantadas y Xenia vio que estaba sonriendo. «¡Aquí estoy!», exclamó Johanna, «y no me digas que estás sorprendida de verme». «No, sorprendida no», logró contestar Xenia. «Pero te esperaba ayer o antier». Johanna se acercó a ella y de nuevo Xenia sintió la extraña sensación de ver su propia imagen reflejada en el espejo. El luto era un disfraz muy hábil y acentuaba la piel blanca de Johanna, el cabello rojo y los ojos verdes. «Pensé», continuó Xenia, «que leerías en los diarios que el matrimonio del rey iba a adelantarse y que comprenderías que era imperativo que volvieras a toda prisa». «No vi los diarios por algunos días», dijo Johanna. «Tenía otras cosas en qué pensar». Sonrió al decir esto y añadió: «Oh, Xenia, nunca podré agradecerte lo suficiente por haber tomado mi lugar. He sido tan feliz. Pasé unos días paradisíacos con Robert». Había una nota casi soñadora en su voz. Entonces, en un tono diferente, añadió: «Pero debes darte prisa. Él está esperándote abajo y tu tren parte en 1 hora». «¿Mi tren?», repitió Xenia, atontada. «Robert tiene tu billete y él te llevará a la estación para despedirte. También lleva consigo el dinero que te prometí». «Pero yo», empezó a decir Xenia, sin poder continuar. No había ya nada que decir, ni nada que pudiera hacer. Este era el momento en el que el cuento de hadas llegaba a su fin. Haciendo un enorme esfuerzo, se puso de pie. «Como no te has vestido, todo lo que tienes que hacer es ponerte mi ropa», estaba diciendo Johanna. «Tendrás que desabotonarme el vestido». Se quitó el sombrero de viuda al decir esto y se volvió para que Xenia pudiera desabotonar los diminutos botones forrados de seda de la espalda de su vestido. «¿Fuiste feliz?», le preguntó. «Maravillosa, increíblemente feliz», contestó Johanna. «Amo a Robert y para mí es el hombre más atractivo del mundo». «Entonces, ¿por qué no te quedas con él?». Xenia no pudo evitar hacer la pregunta que afloró a sus labios involuntariamente. Johanna levantó las manos en un gesto de protección. «No lo digas», suplicó. «No he oído otra cosa de boca de Robert todo el tiempo que nos tomó llegar hasta aquí». Lanzó una breve risa que terminó casi en un sollozo. «Tú no comprendes, ni Robert tampoco, pero no puedo desvanecerme en la oscuridad como lo hizo tu madre». Habló con violencia y después de un momento añadió: «Si cuando conocí a Robert hubiera sabido que iba a sentirme así, me habría fugado con él. Pero habría hecho notar con toda claridad que seguiría siendo una princesa, y no habría permitido que mi familia acallara todo y me tratara como si yo tuviera una enfermedad contagiosa». «¿Es ahora demasiado tarde?», preguntó Xenia en voz baja. «Demasiado tarde», contestó Johanna. «¿Y cómo podríamos nunca explicar tu presencia aquí?». Las palabras de su prima hicieron a Xenia recordar todo lo que había hecho por Lutenia. «Escucha, Johanna», dijo a toda prisa, «porque tengo muchas cosas que decirte». «Pero no hay tiempo para que yo te escuche», la interrumpió Johanna. «Robert está esperando, y tengo entendido que el rey está en una junta en el consejo privado. Pero esas cosas no siempre duran mucho tiempo. Íbamos a partir de luna de miel». «Bueno, eso es algo que yo no tengo intenciones de hacer», contestó Johanna. «Mientras permanezca en Molnar, hay probabilidades de poder ver a Robert». «¿Él se va a quedar en la ciudad?», preguntó Xenia. «Por el momento sí, aunque...». «¿Cómo puedo irme y dejarlo?», preguntó Johanna. La pregunta era casi un grito de angustia. Mientras hablaba, se había quitado el vestido y lo había arrojado en una silla. Ahora se estaba quitando la hermosa ropa interior, adornada de encaje, de la que había tantos suplicados en su equipaje. Cuando terminó de quitarse la blusa y quedó desnuda, se volvió para mirarse en el espejo. «Robert piensa que soy tan hermosa como una diosa griega», dijo, «y supongo que pensará lo mismo de ti, así que me alegro de que no te acompañe de regreso a Inglaterra». Xenia se dijo a sí misma que no tenía interés alguno en lo que Lord Gratton pensara. En voz alta exclamó: «Tienes que ayudar a Isvan, Johanna. Necesita de ti». «Isvan ya es bastante grande para cuidarse solo», replicó Johanna.
y he visto por los diarios que he leído desde que crucé la frontera que has estado muy ocupada con hospitales y cosas así. No te puedes imaginar lo que me aburren a mí esas cosas. Pero, Johanna, son necesarias. En Lutenia se precisan desesperadamente. Johanna no contestó, y Xenia pensó con desaliento que eran asuntos que a ella no le interesaban. Casi en forma automática se puso la ropa que Johanna se había quitado, y su prima se metió el camisón por la cabeza y se cubrió con la bata de satén azul adornada de encaje. Robert tiene equipaje para ti, dijo Johanna. Tuve que comprar muchas cosas de todas maneras, y espero que las encontrarás de utilidad. No tengo nada más. Entonces las apreciarás, sonrió Johanna. Y son trajes muy atractivos, aunque no pueden compararse con todo lo que compré en París. Miró hacia el guardarropa al decir esto, donde Margit había dejado las puertas abiertas para que Xenia escogiera lo que deseaba ponerse. Entonces, sin que Xenia se lo hubiera pedido, Johanna procedió a abotonarle la espalda. Levantó el sombrero que había arrojado al suelo. «Fue un astuto disfraz, ¿no crees?», preguntó Johanna. «Fue en realidad idea de Robert, porque me dijo que sería imposible que yo llegara a Lutenia sin que la gente pensara que se trataba de ti». «Creo que yo debería decirte», empezó Xenia, pero al instante comprendió que era imposible hacerle comprender a Johanna que estaba profundamente enamorada del rey y él de ella. Sabía también que debía decirle que habían pasado juntos la noche anterior y que ella era su esposa en toda la extensión de la palabra porque se amaban. Sin embargo, titubeaba sin acertar a hablar. Johanna miró el reloj y lanzó un pequeño grito. «¡Perderás tu tren!», exclamó. «Y sabes tan bien como yo que mientras más pronto salgas del país será mejor». Tomó los guantes negros y con ellos un bolso de mano que llevaba colgando de la muñeca cuando entró en la habitación, y se los dio a Xenia. «Dame tu anillo de bodas», dijo, «y baja a toda prisa. Robert te espera en el carruaje y él te explicará todo». Al decir eso, colocó el sombrero en la cabeza de Xenia, le ató las cintas bajo la barbilla y le besó la mejilla antes de bajarle el velo sobre la cara. Xenia se quitó el anillo de bodas y mientras Johanna se lo ponía, dijo: «Gracias, eres la prima más bondadosa del mundo. Es triste que no nos volvamos a ver, pero siempre te estaré agradecida por lo que hiciste por mí». Extendió la mano al decir eso y tomó una campanita de oro que estaba sobre el tocador. Enseguida la puerta se abrió y apareció Margit. «Acompañé a mi amiga, la señora Creswell, hasta la escalera», dijo Johanna. «Muy bien, Majestad». Xenia casi había esperado que Margit notara la diferencia que se había operado en su ama, y que pensara tal vez que su voz había cambiado desde que ella abandonó la habitación. Pero era obvio que Margit aceptaba a Johanna sin vacilación. Sintiéndose impotente para hacer nada, Xenia se concretó a seguirla hasta la puerta. Entonces se volvió para hacerle una reverencia a Johanna, quien la despidió con un leve movimiento de la mano. Margit condujo a Xenia hasta la parte superior de la escalera, donde el mayordomo esperaba para escoltarla al vestíbulo de entrada y de ahí a la escalinata exterior. Afuera esperaba un carruaje cerrado. Xenia divisó más allá de las verjas de puntas doradas a la multitud que se aprestaba a vitorear a sus soberanos cuando partieran en su luna de miel. Sintió que 1000 dagas se le clavaban en el corazón al pensar que él partiría con Johanna, mientras ella salía del país oculta tras un velo negro. Con lentitud, paso a paso, caminó hacia el carruaje cerrado. Un lacayo abrió la puerta y Xenia subió al interior. Había un hombre adentro, pero éste no habló hasta que los caballos se pusieron en marcha. Entonces dijo: «Johanna sin duda le ha dado las gracias por lo que hizo por nosotros, pero a mí me gustaría expresarle también mi gratitud». Xenia se volvió para mirarlo a través de la oscuridad del velo que le cubría el rostro. Vio que el hombre era inglés, sin la menor duda, y también muy bien parecido. Al mismo tiempo se preguntó cómo era posible que Johanna pudiera preferirlo a él. «No necesita darme las gracias», dijo ella después de un momento. «Ha sido una experiencia que nunca olvidaré». A pesar de su resolución de hablar con tranquilidad, temblaba un inconfundible sollozo en su voz. Como si Lord Gratton comprendiera lo que estaba sintiendo, dijo con voz impersonal: «Tengo conmigo su billete para Inglaterra. He hecho ya los arreglos para que le proporcionen un compartimiento en el tren y un camarote privado en el barco que cruzará el canal». «Muchas gracias», murmuró Xenia. «Johanna me dijo que le daría 200 libras por la parte que jugó en esta mascarada», continuó Lord Gratton. «Pero debido a que yo en lo personal le debo tanto, he agregado otras 200 que están aquí en este sobre».
Se lo entregó a Xenia al decir esto, aunque se quedó con otro papel en la mano. Ella guardó el dinero en la bolsa de satén que colgaba de su muñeca. Lord Gratton esperó a que terminara de hacerlo antes de decir: necesitará un pasaporte para volver a Inglaterra, y también cuando el tren entre en Austria. Le he hecho extender a nombre de la señora Creswell. Como está vestida de viuda, eso debe revelar su estado civil. Sí, comprendo. No habrá dificultad alguna, por supuesto, continuó Lord Gratton. Pero si por casualidad hubiera, no debe comunicarse con Johanna. Yo estaré hospedado en el Hotel de la Corona, en Molnar, por una semana o más. ¿Es eso conveniente?, preguntó Xenia. Conveniente o no es lo que voy a hacer, contestó Lord Gratton. Debo estar cerca de Johanna, no soporto dejar de verla. Xenia se compadeció de él al advertir la pasión que reflejaba su voz. Podía comprender muy bien lo que estaba sintiendo. ¿Cómo podía ella soportar el abandonar al rey? ¿Cómo podía irse en la forma en que lo estaba haciendo? Él nunca comprendería, al encontrarse con Johanna, por qué ella se había cambiado tanto. Sabía que Johanna, porque amaba a Lord Gratton, jamás podría dar al rey el amor que él había recibido de Xenia. Se sentiría desconcertado, desorientado y sufriría también. Al pensar en ello, una agonía indescriptible se apoderó del alma de Xenia mientras el carruaje se acercaba cada vez más a la estación. Iba a emprender un largo viaje que la llevaría fuera del país de Isván y fuera de su vida. Nunca más volverían a verse. Aquel significativo silencio y el hecho de que Lord Gratton estuviera sufriendo con la misma intensidad le hizo a él preguntar en voz baja: ¿Usted ama al rey? Xenia asintió con la cabeza. Entonces estamos en la misma situación, dijo él con amargura. No tuve tiempo de hablar con Johanna, dijo Xenia, pero usted me hará el favor de suplicarle que sea buena con el rey, que lo ayude. Necesita ayuda para todo lo que tiene que hacer. De acuerdo a lo que he leído en los diarios, parece que él ha hecho ya cambios muy drásticos en el país, que sin duda recibirán la aprobación de Gran Bretaña. Eso espero, contestó Xenia, pero todavía hay tanto por hacer. Lord Gratton permaneció en silencio por un momento antes de decir: veo que usted se interesa por asuntos que nunca han interesado a Johanna. Es una lástima que no podamos dejar las cosas como están. Xenia hubiera querido decir que estaba de acuerdo con él, pero sentía que si decía algo más se echaría a llorar. Con un gran esfuerzo miró por la ventanilla y pensó que, en cierta forma, era simbólico que su última mirada a Molnar fuera a través de un velo negro. Cuando el carruaje se detuvo frente a la estación, todo su ser se estremeció de dolor al pensar en que iba a separarse para siempre del rey. Su tren parte en 5 minutos, dijo Lord Gratton. Me temo que es un tren lento, que se detiene en cada estación hasta llegar a la frontera, pero en Austria tomará un expreso que la llevará hasta Viena. No tengo prisa alguna, pensó Xenia. No tenía nada ni a nadie que la estuviera esperando en Inglaterra. Si hubiera podido elegir, el viaje podía haber tomado 1 mes o 1 año antes de llegar a su suelo natal y romper su último lazo con Lutenia. No tuvo por lo tanto nada que decir al respecto. Bajaron del carruaje y Lord Gratton ordenó que un mozo desatara varios baúles que iban atados a la parte posterior del vehículo y que los condujera al vagón del equipaje. Lord Gratton y Xenia caminaron hacia el andén, donde ella descubrió que él había separado un vagón completo para ella sola. La acompañó a instalarse, le dio una generosa propina a los mozos y después, quitándose el sombrero, tomó la mano de ella en la suya. Gracias una vez más, dijo. Si me necesita alguna vez puede, cuando yo vuelva a Londres, encontrarme en la casa Gratton, pero no intento volver hasta que no quede otro remedio. Ello ocurriría, pensó Xenia, cuando Johanna lo dispusiera. Gracias por todas sus bondades conmigo, dijo ella, y por el dinero. Fue muy generoso de su parte. Nunca podré pagarle con dinero el haberme dado la época más feliz de mi vida, dijo Lord Gratton. Había una nota de desesperación en su voz. Xenia comprendió que para él, como para ella, todo lo que hacía que la vida valiera la pena de vivirse había terminado. El futuro no les ofrecía otra cosa que soledad y desolación. Trató de encontrar palabras con que consolarlo, pero en ese momento el conductor del tren hizo sonar el silbato. Se escuchó el ruido de puertas que se cerraban y Lord Gratton retrocedió. Con el ruido peculiar que producían las ruedas al girar, el tren empezó a alejarse de la estación y Xenia vio a Lord Gratton cuando se dirigía al carruaje que lo esperaba.
Entonces se apartó el velo que le cubría la cara para mirar por última vez a Molnar. En unos cuantos minutos, el tren habría salido de la ciudad. Las flores silvestres crecían ahora junto a las vías del ferrocarril y apareció una vista magnífica del valle, con el río plateado serpenteando en el centro. Mientras Enya miraba por última vez el hermoso paisaje, las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, corriendo suavemente primero por sus mejillas y sacudiéndola después en una tempestad de sollozos. Todo había terminado. Ella había dejado su corazón, su alma, su vida entera tras ella, y todo lo que quedaba era el cascarón vacío de su cuerpo. «Te amo, oh Isván, te amo», murmuró entre sollozos. Entonces descendió a un infierno lleno de tinieblas, donde solo reinaba la desventura y el dolor, un dolor peor que la muerte misma. Si Isván estuviera muerto, se dijo Senya, viviría con la esperanza de que un día, cuando yo muriera, volvería a verlo. Pero así, viviendo entre los dos en dos diferentes partes del mundo, sin que él siquiera sepa de mi existencia, no creo que mis pensamientos ni mis oraciones lleguen hasta él. Lloró hasta que se sintió exhausta. Entonces se obligó a sí misma a enjugarse los ojos y a mirar por la ventanilla, porque sabía que esta sería la última vez que vería a Lutenia. Desde que salieron de Molnar, el tren había estado subiendo en forma constante hacia el paso que había entre las montañas. Era como había dicho Lord Gratton, un tren muy lento. Se detenía hasta en la más pequeña estación, donde algunas veces bajaban 1 o 2 pasajeros, o subía la esposa de algún granjero con una cesta de huevos o pollos. Entonces, entre el rumor de hierro y campanadas, volvían a ponerse en marcha, solo para repetir el proceso un poco más adelante. Más tarde estuvieron detenidos por largo tiempo en un desviadero, mientras otro tren pasaba por la vía principal. Empezaba a hacer mucho calor, y Senya pensó que pronto sería mediodía y para entonces el rey y Johanna habrían salido ya del palacio. Tenía la impresión de que, aunque Johanna pensara lo contrario, se vería obligada a salir de luna de miel con el rey, como se había planeado, simplemente porque no había otra alternativa. Podría querer permanecer en Molnar con la esperanza de ver a Lord Gratton, pero el rey había hecho ya todos los preparativos y no comprendería su negativa. Su esposa. Esas 2 palabras se clavaron como un puñal en el corazón de Senya. Ella era su esposa. Los había unido el arzobispo y se había convertido en uno solo, en un acto de amor que Senya estaba segura había sido también santificado por Dios. Todo fue tan perfecto, tan completa y absolutamente divino, que temblaba al recordar las sensaciones que el rey había despertado en ella. «Te adoro, mi maravillosa mujercita», le había dicho. Ella sentía como si hubieran sido santificados por el amor que los unía, como si el fuego que los abrazaba fuera un don de Dios. Ahora, el rey no sabría nunca, ni comprendería jamás, por qué ella había cambiado tanto, por qué no deseaba ya sus besos, ni por qué Johanna, que ahora se encontraba en su lugar, lo rehuiría. «¡Oh, Isván, Isván!», exclamó en voz alta, con desesperación, pero la única respuesta que obtuvo fue el monótono rechinar de las ruedas del tren. Después de que habían pasado varias horas, Senya comprendió que tenía hambre y sed, pero no se atrevió a tratar de comprar comida en ninguna de las estaciones en las que se detuvieron. Sería demasiado peligroso, pensó, y un esfuerzo demasiado grande. Era muy difícil en realidad que alguien pudiera ver a través del espeso velo que cubría su rostro y descubrir el gran parecido que tenía con la reina, pero de cualquier modo era mejor no arriesgarse. Pensó que debió haber preguntado a qué hora cruzarían la frontera con Austria. Sabía ya que no debía faltar mucho tiempo, porque el tren había subido a lo alto del paso entre las montañas y el paisaje que los rodeaba era ahora montañoso. Como era usual en las mesetas alpinas, las flores eran más brillantes y más abundantes todavía que en el valle, y Senya las miró con visible admiración. Las flores en el futuro la harían acordarse siempre del rey. Recordó cómo él la había besado en el jardín y cómo la fragancia de las rosas los había rodeado en esos momentos. El tren se detuvo en otra estación, y Senya se sintió segura de que esta era la frontera con Lutenia. Por lo tanto, no se sorprendió cuando un hombre uniformado abrió la puerta. Sacó de su bolso de mano el billete y el pasaporte que Lord Gratton le había dado. El funcionario examinó el billete, y después abrió el pasaporte que tenía la forma de una carta, con el escudo de armas real en la parte superior que decía: «Nosotros, George Lewson Gower Granville,
conde de Granville, par y miembro del Honorable Consejo Privado de Su Majestad Británica, principal secretario de Estado para Asuntos Extranjeros de Su Majestad, etcétera, etcétera, etcétera. Solicitan y requieren a nombre de Su Majestad y a todos los que corresponda que se permita a la señora Xenia Creswell transitar libremente sin molestias ni restricciones y que se le proporcione toda ayuda y protección que pudiera reunir en caso de necesidad. Expedido en la Oficina de Asuntos Extranjeros, en Londres, el 12 de junio de 1883. Bajo la firma del conde aparecía el escudo de armas personal. El funcionario lo leyó con mucha calma y después preguntó: ¿Tiene la bondad de acompañarme, por favor, señora? Xenia supuso que debía haber papeles que firmar, porque estaba entrando en Austria. Se puso de pie obedientemente y el funcionario la ayudó a bajar del andén. El oficial indicó el camino a Xenia, que lo siguió al interior de un atractivo edificio pintado de blanco y adornado con cajones llenos de flores en las ventanas. Cruzaron un corredor en el que había varias personas discutiendo con un despachador, y el funcionario abrió una puerta al final para que Xenia entrara, cerrándola después. Xenia advirtió que se encontraba en una pequeña habitación en la que esperaba un hombre. Le dirigió una mirada vaga, indiferente, pero un segundo después se quedó petrificada. Era el rey en persona quien se encontraba allí. El rey, no vestido de uniforme, sino con ropa ordinaria y la cabeza descubierta. La miraba en una forma que hizo a Xenia sentir que el corazón se le había paralizado. ¿Es usted la señora Creswell? Xenia no contestó. No podía articular una sola palabra y su cerebro parecía haber dejado de funcionar. Ni siquiera pudo preguntarse por qué estaba el rey ahí o por qué la estaba interrogando. Tengo entendido que salió usted de Molnar con bastante precipitación, dijo el rey. De hecho, se marchó con tanta prisa que dejó algo olvidado. Xenia lo miró a través de la oscuridad del velo, tratando de comprender lo que él le estaba diciendo. Asomaron lágrimas a sus ojos y solo pudo verlo a través de una neblina de llanto. ¿Tiene la bondad de acercarse? Como si fuera un títere, y el rey la estuviera tirando de los hilos, Xenia se acercó hacia el escritorio donde él se encontraba. Estaba a solo unos cuantos pasos de ella, y sin embargo le pareció que se encontraba a kilómetros de distancia. Se quedó de pie frente a él, intensamente consciente de su cercanía, pero no podía hablar o respirar siquiera. Quiero que me haga el favor de quitarse el guante de la mano izquierda, dijo el rey. Ella se preguntó por qué le pediría eso, pero como le costaba tanto trabajo controlar las lágrimas, no pudo hacer otra cosa que obedecerlo. Se quitó el guante de cabritilla negra y el rey extendió un brazo y le tomó la mano. ¿El anillo de bodas?, preguntó él. ¿Cómo puede una mujer casada no tener anillo? Al decir eso, sacó un anillo del bolsillo de su chaleco y se lo puso en el dedo anular. Su propio anillo de bodas, comprendió Xenia, pero no pudo moverse ni retirar su mano. Entonces el rey la soltó y, tomando la orilla del velo con las dos manos, lo echó hacia atrás. Permítame verla, señora Creswell, dijo. Quiero ver si es tan hermosa como yo la recuerdo. Xenia lo miró a los ojos y él la miró a su vez fijamente por largo rato. ¿Por qué estás llorando?, preguntó. Las lágrimas escaparon de los ojos de Xenia y rodaron por sus mejillas al escucharlo. Él esperó a que ella contestara. Xenia, en una voz que parecía venir de muy lejos, murmuró con labios temblorosos. Pensé que nunca te volvería a ver. ¿Realmente pensaste que podía perderte?, preguntó el rey, rodeándola con los brazos. La atrajo contra su pecho y ella lanzó un grito ahogado cuando los labios de él descendieron sobre los suyos. Sintió como si hubiera sido sacada de las profundidades del infierno para subir al cielo, donde brillaba una luz tan radiante que tuvo que cerrar los ojos por temor a quedar ciega. Entonces, por fin, con voz que temblaba ligeramente, él preguntó: ¿Cómo pudiste hacer algo tan perverso, tan abominable como tratar de dejarme? Te quiero, oh Isván, cuánto te quiero. La voz de Xenia se quebró al decir eso. Las lágrimas continuaban corriendo por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de felicidad. Él besó sus ojos húmedos, sus mejillas y de nuevo su boca. Tú eres mía, dijo, mía en forma total y absoluta, y perderte a ti sería como perder mi propia vida. Pero, ¿y Johanna?, logró preguntar Xenia. El rey la besó de nuevo antes de decir: No necesitas preocuparte más por Johanna, preciosa mía. Ella se encuentra en estos momentos a bordo del tren real con destino a Viena, acompañada de su futuro esposo, y ya va planeando el trousseau que comprará en París.
Xenia le dirigió una mirada interrogante, pero él le desató las cintas bajo la barbilla, le quitó el sombrero de su velo negro y lo arrojó hacia el escritorio. Te explicaré todo, dijo, pero primero quiero besarte. Sus labios estaban sobre los de ella, aún antes de acabar de hablar. Todavía oprimiéndola contra su pecho, el rey se sentó en una silla y la sentó a ella en sus rodillas. Xenia ocultó el rostro en el cuello de él. ¿Cómo lo averiguaste? El rey sonrió. ¿De veras pensabas que podía ser engañado por otra mujer, aunque fuera tan ridículamente igual a ti? ¿Cómo lo supiste? Acepto que me sentí desconcertado por algunos momentos, contestó. Cuéntame, por favor, cuéntame qué pasó, suplicó Xenia. Él besó su mejilla y después sus labios antes de decir: Cuando terminó la junta con el consejo privado, me dirigí a tu dormitorio para decirte que nos podíamos ir ya, pues los carruajes nos estaban esperando. Xenia se estremeció. Eso era lo que ella se imaginaba que sucedería. Crucé la habitación para tomarte en mis brazos y decirte cuánto deseaba estar a solas contigo, continuó el rey. Para mi sorpresa, volviste la cabeza hacia otro lado y dijiste: Vamos, Isván. Pensé que habíamos acordado que nos íbamos a portar como gente civilizada. El rey contuvo el aliento, como si recordara la terrible impresión que esto le había producido. Entonces continuó diciendo: Me apresuré a preguntarte ¿qué ha pasado? ¿Por qué hablas así? No sé por qué imaginaste que yo estaba dispuesta a irme de luna de miel contigo, contestaste. Te dije con mucha claridad cuando nos comprometimos que aunque yo haría en público lo que tú quisieras, mi vida privada seguiría siendo muy mía. ¿Te has vuelto loca?, pregunté. ¿Y por qué hablas así después de todo lo que nos dijimos anoche? Tú te encogiste de hombros y caminaste hacia la ventana. Déjame decirte con claridad, me contestaste con voz muy dura, que quiero quedarme en Mornar durante las próximas semanas, y nada me hará cambiar de opinión. Pensé que estaba viviendo en una pesadilla, dijo el rey. Su voz le reveló a Xenia que no solo se había sentido sorprendido, sino profundamente lastimado. Y como ella no podía soportar la idea de que él sufriera, siquiera por un momento, le rodeó el cuello con su brazo y oprimió su mejilla contra la de él. Por un momento no pude pensar siquiera, continuó diciendo él. Solo sabía que algo fantástico había ocurrido, pero mi cerebro no estaba en condiciones de aceptarlo. No eras tú y, sin embargo, te veías tan hermosa como siempre. Tu cabello rojo brillaba bajo la luz del sol, y tus ojos eran verdes como esmeraldas. ¿Qué ha sucedido?, pregunté de nuevo. No ha sucedido nada, contestaste con brusquedad. Es solo que tú estás cambiando los arreglos que hicimos en Prusen. Despide a los carruajes y da órdenes para que nos quedemos aquí en el palacio. ¿Y si me negara a hacerlo?, pregunté. Te volviste desde la ventana y dijiste: En ese caso puedes irte solo de luna de miel. ¿Por qué no te llevas a Helga contigo? Comprendí en ese momento que no eras tú la que hablabas. Era alguien que se veía como tú y hablaba como tú, pero que... El rey se detuvo antes de añadir: Por un momento llegué a pensar que tal vez tenías una doble personalidad, o que las historias de brujería que yo había escuchado, en las que el cuerpo de una mujer puede ser poseído por un demonio, eran ciertas. Xenia besó su mejilla en un gesto consolador, y él continuó. Llamaron en ese momento a la puerta y tú, con un tono de alivio, ordenaste al que llamara que podía pasar. Era el conde Gaspar. Perdone, majestad, dijo él, pero la gran duquesa viuda desea decirle unas palabras antes de irse. Yo estaba tan desconcertado, tan estupefacto por lo que había sucedido, que seguí al conde. Bajamos la escalera hacia el vestíbulo. Dispénsame por molestarte, Isván, dijo la gran duquesa, pero hay algo muy importante que olvidé decirte ayer. ¿Qué es?, pregunté, aunque no estaba en verdad interesado. Quiero que tan pronto como sea posible lleves a Joana a ver a su abuelo. ¿Pero por qué?, pregunté. Porque el rey Constantino no está muy bien de salud, y sospecho que le queda poco tiempo de vida, contestó mi tía. No respondí. No era capaz de pensar en otra cosa que no fuera lo que había ocurrido arriba. La gran duquesa, sin comprender mi silencio, continuó diciendo: Sé que en el pasado te ha parecido un hombre difícil, Isván, pero ha cambiado mucho desde que está enfermo. Vaya, no lo creerás, pero el otro día estaba hablando de Lila. De nuevo guardé silencio y ella continuó diciendo: Tal vez tú te hayas olvidado de quién es Lila, porque ya nadie la menciona jamás, pero es la hermana gemela de la madre de Joana. Eran gemelas idénticas. ¿Gemelas idénticas?,
repetí. Sin duda debes saber, dijo la gran duquesa, que Dorothy tenía una hermana gemela llamada Lila, que huyó de una manera vergonzosa con un inglés, un plebeyo además. A todos nos prohibieron mencionar siquiera su nombre, pero creo que el rey, ahora que sabe que pronto va a morir, ha suavizado en su actitud y ha empezado a hablar de ella. Gemelas idénticas, repetí yo. Sí, absolutamente, tan idénticas que nadie podía distinguirlas una de otra. Pero a mí siempre me pareció que Lila era más suave, más dulce. La duquesa viuda exhaló un suspiro. Nunca supe qué fue de ella. Con frecuencia me he preguntado si tendría hijos. Pienso que si hubiera tenido una hija sería exactamente igual que nuestra querida Johanna. Los brazos del rey se ciñeron en tono a Senia. Supe entonces quién eras, con quién me había casado. ¿Estaba seguro? ¿Completamente seguro? Volví a donde estaba Johanna y la obligué a que me dijera la verdad, dijo el rey. Le resultó difícil mostrarse desafiante y seguirme mintiendo, como si hubiera querido hacerlo cuando le hice ver que era inútil. Fue muy inteligente de tu parte, murmuró Senia. Estaba luchando por todo lo que me importaba en la vida, dijo el rey con sencillez. La hubiera besado de nuevo, pero Senia dijo a toda prisa. Cuéntame el resto, necesito saberlo. Comprendí que debía impedir que cruzaran la frontera. Por fortuna Johanna estaba vestida y el tren real, que tú y yo íbamos a tomar en nuestra luna de miel, estaba esperando en la estación. Sonrió antes de añadir. Nos dirigimos hacia la estación a toda velocidad. Solo nos detuvimos en el Hotel de la Corona para recoger a Lord Gratton. ¿Te llevaste a los dos contigo?, preguntó Senia. Los llevé a rastras, por decirlo así, hacia el tren. Después de telegrafiar que yo pasaría al tren lento, nos pusimos en marcha sin dilación. ¿Y Johanna aceptó? No tenía otra alternativa, contestó el rey, y por un momento su voz se tornó dura. Pero para que no te preocupes demasiado, debo decirte que los he hecho a ella y a Gratton tan felices o casi tan felices como intentamos serlo tú y yo. ¿Y cómo lograste eso? Comprendí que aunque Johanna amaba a Gratton, le asustaba hundirse en la oscuridad, perder toda importancia social como le había sucedido a tu madre. ¿Y cómo vas a poder evitarlo?, preguntó Senia. Pienso convertirla en la princesa más discutida y famosa de toda Europa, contestó el rey. Senia levantó la cabeza para mirarlo, muy grandes los ojos, y él continuó diciendo con una sonrisa en los labios. Todo el mundo adora a los enamorados. Una princesa que está dispuesta a renunciar a un trono por el hombre que ama será el foco de atención a donde quiera que vaya. Se detuvo antes de añadir. En realidad, creo que descubrirá en su nuevo papel que resulta mucho más interesante que ser simplemente reina de Lutenia. Pero, ¿cómo puedes lograr eso? ¿Cómo? Simplemente informando a la prensa. Pueden tomar la historia a partir de ese punto. Pero no puedes hacerlo. Imagínate lo que dirán de ti y de mí. Con la ayuda de Gratton hemos amañado un poco la historia de lo sucedido para que cumpla los fines que perseguimos, dijo el rey. Johanna decidió casarse con Lord Gratton, pero debido a que le preocupaba tanto la situación de Lutenia, te convenció a que tomara su lugar y me comunicaras tus propósitos. Su voz era un poco cínica al decir, por supuesto, ella quería que yo fuera la primera persona en saber lo que había decidido hacer. Entonces, ¿qué sucedió?, preguntó Senia. Diremos la verdad a partir de ese punto, contestó el rey. Tú y yo nos enamoramos a primera vista, y como temíamos que hubiera alguna oposición familiar porque tu padre había sido plebeyo, decidimos casarnos antes de decirle al mundo quién eras. Senia lanzó un profundo suspiro. ¡Oh, Isvan! Es una historia maravillosa. Es una historia romántica que será repetida 1000 veces en los años venideros. Tanto tú como Johanna aparecerán en ella como heroínas que han estado dispuestas a toda clase de sacrificios en aras del amor. Pero yo no he sacrificado nada, se apresuró a decir Senia. Estabas dispuesta a sacrificarme a mí, contestó el rey, y en verdad me siento muy enfadado al ver que trataste nuestro amor tan a la ligera. Por favor, perdóname, suplicó Senia. ¿Por qué no me dijiste la verdad después que nos casamos? Traté de hacerlo, pero pensé que te ibas a enfadar. Y yo te quería con desesperación. Quería que me besaras y que me hicieras el amor. Él la miró con expresión llena de ternura. Te voy a castigar, preciosa mía, haciéndote el amor hasta que me pidas misericordia.
y nunca más te atrevas a engañarme. Yo no quería hacerlo, lo sabes. Ocultó el rostro en el pecho de él antes de murmurar. Si hubiera sido todo a la inversa, hubiera estado dispuesta a irme contigo y vivir en la oscuridad. Te habría seguido si me lo hubieras pedido hasta el fin del mundo. El rey la oprimió con fuerza contra su pecho. ¿Crees que no lo sé?, preguntó. Nuestro amor, preciosa mía, es tan grande, tan abrumador, que no podemos estar completos ni tú ni yo, a menos que estemos juntos. La besó en la frente, entonces la hizo levantarse, y él a su vez se puso de pie. Tengo mucho que decirte y muchas explicaciones más que escuchar de tus labios, dijo, pero nuestra luna de miel nos espera y los carruajes están aguardando. Xenia levantó la vista hacia él, brillantes los ojos. ¿A dónde vamos?, preguntó, aunque casi podía adivinar la respuesta. A mi castillo en las montañas, contestó el rey. Vamos a estar solos allí, amada mía, realmente solos, para poder demostrarte lo mucho que significa nuestro amor, y que ninguno de los dos podrá vivir jamás sin el otro. La miró a los ojos y cuando ella vio el fuego que ardía en ellos, comprendió lo que quería de ella, y de nuevo surgieron en su interior las llamas de pasión que él había encendido la noche anterior. Nunca volveré a perderte, dijo el rey, y debes estar absolutamente segura de ello. Ahora sé, si es que no lo sabía antes, que no puedo vivir sin ti. La felicidad que había en los ojos de Xenia pareció iluminar la habitación entera. El rey pensó que no había visto nunca una mujer más hermosa ni más radiante de felicidad que ella. Entonces, con un esfuerzo, como si tuviera miedo de tocarla, dijo: «Nos vamos ahora, adorada mía, pero hay una cosa que debo hacer antes». «¿Cuál es?» «Decir al mundo lo que ha sucedido. Entonces podemos olvidarnos de todo, menos de nosotros mismos». «¿Cómo intentas hacerlo?», preguntó Xenia con curiosidad. El rey no contestó. Caminó a través de la habitación y abrió la puerta. «Horvath», llamó y el conde apareció. «¿Está todavía por ahí ese periodista que trató de hablar conmigo cuando llegamos?» «Sí, señor», contestó el conde. «Está haciendo un dibujo de su majestad para su periódico, y con toda franqueza me parece que tiene bastante talento». «Hágalo pasar», ordenó el rey. «Intento convertirlo en el periodista más famoso de Europa. Creo que terminará por ser un hombre muy rico». El conde lo miró asombrado, pero el rey dijo simplemente: «Tráigalo». Y volvió al lado de Xenia. Ella lo miraba con tal expresión de amor en los ojos que él se concretó a extender los brazos. Ella corrió hacia él. «¿Es cierto? ¿De veras es cierto, Isván, que podré quedarme contigo y amarte por siempre?» «Es cierto, mi bella adorada», dijo él atrayéndola hacia su pecho. «Yo pensé que, como le pasó a Cenicienta, habían sonado para mí las campanadas de medianoche, y volvía a estar como había empezado, sola». «Las campanadas de medianoche han sonado», contestó el rey, «pero lo han hecho para anunciar la llegada de un nuevo día, nuestro día, mi amor, que nunca será lo bastante largo para mí si estoy contigo». Inclinó la cabeza y la besó al terminar de decirlo. Ella sintió que una vez más la hacía subir al cielo, donde habían estado la noche anterior. «Te quiero, oh mi amor, mi maravilloso Isván, cuánto te quiero», murmuró contra los labios de él. La intensa pasión que los invadía, que la excitaba a ella tanto como a él, los hizo acercarse aún más el uno al otro. Ninguno de los dos oyó que la puerta se abría, pero un oscuro y joven periodista de un diario local pudo, después de haber contemplado la escena, dibujar un abrazo real que habría de ser reproducido en toda la prensa del mundo. Fin. Llegamos al fin de esta hermosa novela, La novia sustituta de Bárbara Cartland. Me gustó mucho y espero que a ustedes también les haya gustado. Si les gustó, por favor, déjenme un like y nos vemos hasta la siguiente novela. Bye.